Estoy aquí con ustedes de regreso en Enlace 50 y pues hay que empezar a platicar de todo lo que podemos hacer para envejecer bien, de todas las cosas que tenemos que prevenir, de cuáles son los riesgos para algunas enfermedades que vienen con la edad y de por qué envejecemos. Y todo esto, qué mejor que hablar con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Hugo Gutiérrez de León. O sea, no es de León, que se apellide de León, sino que vive en León, Guanajuato. Y vamos a hablar con Hugo de todas estas cosas. Él es geriatra y pues me da mucho gusto darte la bienvenida y agradecerte tu participación en el programa. Gracias, estimada Concha. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Siempre un placer colaborar contigo. Sí, la verdad es, Entonces, me gusta mucho todas nuestras entrevistas, porque bueno, se te pregunta y tú vas ahí por todos lados, ayudándonos a entender mejor. A ver, ¿qué es esta parte de por qué envejecemos? ¿Qué es lo que pasa que hace que envejezcamos? bueno, mira, por principio de cuentas, tenemos que hablar de lo que es el envejecimiento, la definición. Hay diferentes opiniones, diferentes descripciones, pero básicamente el envejecimiento es el proceso que convierte a un adulto joven, generalmente sano, en ancianos en quienes el deterioro fisiológico lleva un incremento del riesgo de enfermedades o de muerte. Y aquí entonces el envejecimiento tiene varias características. Por muchos años nos hemos preguntado si es inevitable. Y esa es una cuestión que ahorita lo vemos, está en boga prácticamente en cualquier ciudad de México, del mundo. Pululan las clínicas antienvejecimiento y rejuvenecen esta parte del cuerpo, esta otra, etcétera. La verdad es que es inevitable. Pase lo que pase, nosotros tenemos que envejecer. Es la única manera que realmente podemos vivir muchos años. No hay otra manera, pero es muy diferente el envejecimiento exitoso que el envejecimiento patológico. Hay personas que desafortunadamente envejecen muy rápidamente y uno los ve. Te encuentras con personas que no habías visto en 20 años y a veces les dices, oye, qué bárbaro, te ves muy acabado, o a lo mejor eso te dicen a ti, ¿no? Que piensan que tú te deterioraste más. Realmente el envejecimiento es muy heterogéneo. Cada quien envejece de manera diferente por diferentes razones, y es universal. No importa tu estatus social, económico, cultural, todos vamos a envejecer. Ese es un hecho. Sí, entonces esa es la parte que ya sabemos, ¿no? Que todos vamos a envejecer y que influyen varios factores. Influye mucho, o sea, toda la parte genética influye cómo te cuidas y también influye la suerte, ¿no? Porque si tienes un accidente que puede provocar que envejezcas más pronto, ¿no? O cualquier cosa de esas que va cambiando las cosas. Con todos los adelantos de la ciencia y con todo lo que ha pasado últimamente, que estamos viviendo más, ¿nuestro envejecimiento será cada vez más distinto? Sí, fíjate que es muy interesante porque si uno voltea a la historia de la humanidad, la expectativa de vida ha cambiado dramáticamente. Por ejemplo, nos vamos a la prehistoria, la expectativa era de 20, 25 años. Y dice uno, bueno, pues claro, no tenían los recursos, estaban literalmente viviendo a la intemperie, expuestos a los peligros de los animales, del clima, etcétera. Pero cuando uno voltea a ver la época moderna, por ejemplo, en Suecia, en el siglo XVIII, la expectativa de vida era de 30 años. O sea, realmente en 10,000, 100,000 años no se avanzó tanto en lo que es la expectativa de vida. Y si volteamos a ver nuestro vecino del norte o Europa a principios del siglo pasado, la expectativa de vida oscilaba entre 40 y 45 años. Quiere decir que esas personas de edad avanzada realmente eran personas que estaban entre los 40 y 50 años y una que otra persona excedía esa expectativa de vida. Claro, siempre había un garbanzo de a libra. Ahora no, ahora la expectativa de vida en prácticamente todos los países industrializados es arriba de 80 años y los países en vías de desarrollo o aquellos que estamos en un periodo intermedio económico como México, la expectativa de vida anda alrededor de 78, 80 años, es decir, nos hemos incrementado de manera muy significativa. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, a diferencia de lo que se hacía hace muchos años, hace 40, 50 años, el objetivo era extender la cantidad de vida a expensas de sacrificar la calidad de vida de las personas. Y ahorita estamos en una transición muy padre porque realmente nos interesa, sí, que las personas vivan más años,
pero sin que se sacrifique la calidad de vida, que se tenga una adecuada calidad de vida hasta el final de la misma, que hace una gran diferencia. Y es una diferencia abismal y es la que todos quisiéramos para nosotros, o sea, sobre todo, o sea, las personas que ya tenemos 65 años o 65 en adelante y todo eso, realmente la calidad de vida es lo que más nos importa. ¿Tú cómo defines la calidad de vida? O sea, ¿qué es lo que nos hace perder esa calidad de vida cuando envejecemos? Fíjate que es una definición que puede tomar varias connotaciones. Podemos hablar desde el punto de vista administrativo, podemos hablar desde el punto de vista estrictamente de sistemas de salud, pero yo creo que a fin de cuentas lo que hace la calidad de vida radica en que nos mantengamos libres de enfermedades o que tengamos la menor cantidad de ellas y las que tengamos estén controladas. A fin de cuentas, todas las personas tenemos alguna enfermedad o vamos a padecer alguna enfermedad, pero no es lo mismo que tengas diabetes, hipertensión, colesterol elevado, como tú decías, que sufras un accidente que te modifica el estilo de vida, a que tengas una enfermedad crónico-degenerativa, la tengas bien controlada y que puedas mantener las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentadas, que son un poco más complejas, y sobre todo las actividades avanzadas, es decir, que puedas cumplir con aquello que a ti te hace feliz, aquello vamos, te permite tener gusto, no sé, ir al cine, ir al teatro, ir a visitar a tus familiares, que puedas irte a comprar un libro, leer un libro. Ahí sí varía, porque a lo mejor lo que a ti te gusta, a mí no me gusta, pero el chiste es de que cada uno tengamos dentro de nuestras diferencias, lo que nos satisface. Y yo creo que esa es la calidad de vida a la que debemos aspirar todos. Sí, y esa calidad de vida, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que dicen, y yo también lo digo, que perder tu independencia es lo que sería un rotundo no de calidad de vida, ¿no? Que tratamos de que eso no suceda. Y al mismo tiempo, cuando tú vas al doctor, hacia cualquier cosa, por ejemplo, vas a ver un doctor de la espalda porque te duele las lumbares, te saca sus huesitos esos que sacan para enseñarte todo y explicártelo y te dice, es que con los años se nos van acabando estos cartílagos, se van cerrando las vértebras. O sea, hay muchas cosas que así como eso sucede, también algo así sucede en el estómago y algo sucede en las arterias y algo sucede en el corazón y todas estas cosas, ¿no? Sí, claro, todo el cuerpo envejece. Y fíjate que realmente desde que nacemos estamos envejeciendo literalmente. El por qué envejecemos, bueno, hay diferentes teorías. Hay teorías, algunas estocásticas, no estocásticas, es decir, algunas que se creía que eran al azar. Hay diferentes razones. Pero a fin de cuentas, todo nuestro cuerpo va envejeciendo. Literalmente, a partir de los 30 años es donde todos alcanzamos el pico de funcionalidad en términos físicos. Y hay algunos autores que te dicen, hombre, a partir de los 40, no, realmente no importa, ¿no? Entender que en esa etapa de la vida estamos en nuestro mejor momento, porque nuestros músculos funcionan mejor, nuestro cerebro funciona mejor, el corazón está en condiciones óptimas, lo vemos en la piel de las personas, los riñones funcionan muy bien, y a partir de los 40 años empieza a haber un deterioro progresivo el resto de nuestra vida. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID, desafortunadamente, los pulmones fueron un órgano muy frecuentemente afectado, pero aún sin estos cambios, una persona a los 40 años, el resto de su vida, va a perder el 1% de la función pulmonar por año. Quiere decir que llegamos a los 70 años, híjole, y ya nada más tenemos 70% de la función pulmonar en el mejor de los casos. Por eso es que nos volvemos más susceptibles de que alguna enfermedad, una gripe, un resfriado, una infección por COVID o influenza, hace daños tan catastróficos más fácilmente o se requiere un estímulo nocivo menos severo para que tengamos un evento desafortunado. Y lo vemos igual en el corazón, funciona igual, se vuelve más rígido, las arterias se vuelven más rígidas, la irrigación cerebral se vuelve un poquito más pobre, nos podemos lesionar más fácilmente el estómago, por ejemplo, tomando el medicamento equivocado, un medicamento tan inocuo, entre comillas, como un analgésico para un dolor de cabeza, puede causar daños estragos a los 70 años y a lo mejor a los 40 lo aguantamos muy bien, producto del envejecimiento. Y entonces, por ejemplo, cuando tú tienes a tus pacientes, eh, realmente sí hay algunas formas de cuidarnos para que esto sea más
despacio, ¿o no? Sí, 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 sí lo hay. Fíjate que el envejecimiento como tal, la manera en que envejecemos, hay un componente genético, por supuesto, muy importante, pero eso modifica solamente un pequeño porcentaje. Depende del autor que consultemos, es el porcentaje, pero pongámoslo entre 20 al 30% de nuestro envejecimiento está dado por la genética. El resto va a estar dado por el comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestros hábitos. Por supuesto que una persona que se alimenta saludablemente, siguiendo los horarios estrictos de alimentación o lo más cercano posible a sus horarios normales, le va a ir mejor que una persona que hace una comida al día o que come de manera desordenada todo el día, está comiendo cada vez que pasa por la cocina, le va a ir mejor. Aquella persona que no tiene malos hábitos, tabaquismo, etilismo, drogadicción, le va a ir mejor que aquella persona que se tira a los vicios. Aquella persona que hace ejercicio toda su vida le va a tener un mejor pronóstico que aquella persona que no hace nada. Por manera directa y de manera indirecta por evitar la obesidad, evitar diabetes, hipertensión. Entonces es un doble beneficio ahí. Y las personas, o sea, lo ideal es que vayamos a checarnos y que tengamos así como el pediatra o el geriatra, y que se nos hagan análisis periódicamente y toda esa prevención ayuda en todos los sentidos, ¿no? Porque de alguna forma yo sí creo que, yo volteo a ver a muchas de mis amigas y en general sí creo que estamos mejor de salud tal vez que lo que estuvieron nuestros padres, o con más actividad o más metidas en la vida. No sé, ¿tú cómo andas de las pacientes que te van a visitar y qué opinas de esa parte de que nos hacemos más viejos, más grandes, más adelante? O sea, ¿de qué ha cambiado esa raya? Totalmente de acuerdo. Esa percepción de que antes vivían más años las personas es totalmente errónea. Claro, a todos nos tocó ver personas de edad muy avanzada, pero eran el garbanzo de a libra de su generación. La mayoría de las personas morían a una edad muy joven. De hecho, la cantidad de mortalidad infantil en países como México todavía hace 30, 40 años era muy alta. Ha venido disminuyendo y ahora la mayoría de la población llegamos a etapas más avanzadas de la vida. Pero eso que mencionas es bien importante. Tenemos una mejor salud en términos generales de la que tuvieron nuestros padres y de la que tuvieron nuestros abuelos. ¿Por qué? Pues por muchos factores. A lo mejor ahora tenemos más recursos económicos como sociedad de la que había hace 50 años en México. También tenemos mejores sistemas de salud, pero también la mentalidad de las personas ha cambiado mucho. Uno ve mucho la diferencia, porque por ejemplo ahora las personas de 50, 60 años nos sentimos jóvenes, nos gusta hacer actividades como personas jóvenes, que lo somos por supuesto, y esa percepción de que antes llegabas a los 30, 40 años, ya tenías que ser una persona muy seria, muy solemne, restringir tus actividades físicas fuera de casa, eso era algo que realmente terminaba por dañar mucho lo que era la salud de las personas. Entonces, yo creo que sí, sí hemos cambiado física y mentalmente y ha sido para bien la mayoría de las veces. También hay algunas cosas adversas, ¿no? Pero en general yo creo que estamos mucho mejor que antes. Eso es lo que yo siento y creo que a lo mejor los que vienen van a estar, o sea, también se están cuidando más, están haciendo más ejercicio, están haciendo otro tipo de cosas. Siempre es no se puede generalizar, ya sé que hay muchas vejeces, como hay muchos tipos de personas, pero creo que ha habido un avance en eso. Y lo que sí oímos y que nos atemoriza mucho por todos lados es esto de las demencias. O sea, realmente se escucha muy frecuentemente y todos, yo creo, tenemos alguien querido o conocido que está padeciendo una de estas demencias. ¿Se puede prevenir las demencias? Fíjate que sí, las demencias, como las conocemos coloquialmente, tienen un nombre determinado que es síndromes neurocognitivos mayores. Y hay algunas que sí es cierto, la mayoría de las personas te preguntan cuando tienen un familiar, oiga, ¿y lo voy a heredar? ¿Me va a pasar a mí? Ujú. La gran mayoría de las demencias no son hereditarias, es decir, no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque, bueno, aquellas que son hereditarias tienen unas características muy particulares, aparecen en etapas muy tempranas normalmente y desafortunadamente avanzan muy rápido. La mayoría de las demencias que conocemos son demencias de aparición tardía
y es del cúmulo de situaciones adversas. Por ejemplo, está perfectamente determinado que como factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, hay factores que aparecen en etapas tempranas de la vida, como es la baja educación. Una persona que tiene un nivel educativo muy bajo tiene mayor riesgo de padecer una demencia que personas con un nivel educativo más alto. Si avanzamos en la vida, también hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que entre los 20, 40 años de vida tiene obesidad o toma muchas bebidas alcohólicas, o fuma, tiene más probabilidades de eventualmente desarrollar una demencia. Pero fíjate, en el último reporte, que por aquí lo tengo, recientemente se publicó, durante la pandemia, se agregó un factor que antes no veíamos y que desafortunadamente en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, el Bajío, hace aparición y es muy común, que es la contaminación ambiental. Ahora sabemos que vivir en una zona con un alto índice de contaminación ambiental nos va a llevar también eventualmente, o es un factor de riesgo para desarrollar una demencia. Y estamos expuestos toda la vida a aquellas personas que vivimos en este tipo de ciudades. Y antes no lo veíamos de esa manera. La obesidad, un factor importante, la pérdida del oído, que es algo que luego no le hacemos mucho caso. Ya vemos muchísimas personas que tenemos hipoacusia, tenemos un déficit auditivo y no nos atendemos. Y digo, no lo tenemos porque yo tengo, por ejemplo, un déficit auditivo desde la infancia y son cosas que tenemos que atender para que podamos modificar nuestras posibilidades de que no nos dé una demencia o por lo menos que nos dé lo más tardío en la vida. Sabemos que a mayor edad es más probable. Y fíjate, hay un dato muy interesante porque se ha calculado que alrededor del 40% de las demencias podrían ser eliminadas o evitarse si hacemos una modificación en estos factores de riesgo. Pero mejor aún, eso es a nivel global. Es decir, podemos eliminar 40%, pero los países en vías de desarrollo como México, si nosotros controlamos todos esos factores de los que hablábamos, la depresión, la obesidad, la inactividad física, podemos disminuir hasta el 57% del total de las demencias. Es decir, esos cambios nos beneficiarían más a nosotros que a países ya desarrollados. Y esto por una simple y sencilla razón, porque la expectativa de vida donde más está creciendo es en los países en vías de desarrollo, que somos los que nos habíamos quedado rezagados las últimas décadas. Entonces, esa es una gran ventana de oportunidad, me parece. La diabetes, otro factor importante para desarrollar demencias, hipertensión arterial. Entonces, creo que ahí es una gran ventana de oportunidad. Sí, pero qué interesante. A ver, es impresionante varias cosas. Lo que dices, que me gustaría que nos quedara muy claro aquí con las personas que nos están escuchando. Pocas personas aceptan relacionar la pérdida del oído con las demencias, porque hay muchas personas que les da pena el aparato, o que los molesta mucho, o que las frecuencias son peores que no oír. Entonces, ¿cómo podemos enfatizar suficientemente claro esta parte de por qué si perdemos el oído podemos tener una demencia? Fíjate que son muchos los factores involucrados, pero la principal es que las personas nos empezamos a aislar. Escuchamos poco y nos da pena ir a un lugar donde tenemos que mantener una conversación porque luego no entendemos y tenemos que estar pidiendo que nos lo repitan. La otra situación porque entendemos cosas diferentes y entonces ya nos empezamos a aislar. Pero cuando uno ve los factores de riesgo de la edad media, es decir, 20, 40 años hasta 50, el factor de sordera, ya sea total o parcial, es más importante que la obesidad, es más importante que la diabetes, es más importante que el haber recibido un traumatismo craneoencefálico severo o moderado, es más importante que el consumo elevado de alcohol, es más importante que la hipertensión arterial. Es decir, ese es el punto medular en la etapa joven, que una persona no puede escuchar. Y ahora, los aparatos auditivos son tan discretos que ni siquiera se notan. Hay muchas personas que traen su equipo, no se nota. Yo recuerdo un gran maestro que tuve cuando yo era interno ahí en la Ciudad de México, no diré su nombre por respeto a él, pero él andaba en sus 30, yo creo, finales de los 30, principios de los 40, un excelente endocrinólogo, y él traía su aparato auditivo de los dos lados y lo había utilizado por muchos años.
Entonces, yo creo que esas son situaciones que nosotros como sociedad tenemos que empezar a cambiar de actitud. No queremos utilizar el aparato auditivo por el qué dirán, pues eso nos va a cambiar la expectativa de vida y la calidad de vida, no nomás para nosotros, también para nuestros seres queridos, porque tener un paciente con demencia en casa enferma a todo mundo, involucra a todo mundo. Cosas tan sencillas como el bastón, que es otra de las cosas que nos peleamos, no porque qué van a decir que yo estoy viejito, que ya estoy viejita. Tenemos que entender que el envejecimiento, si lo aceptamos y nos adaptamos a él, nos va a ir mejor. Yo creo que son cosas que este tipo de eventos, este tipo de pláticas, la difusión que se hace entre la población es importantísimo para que podamos mejorar nuestra calidad de vida y expectativa de vida al mismo tiempo. Sí, definitivamente, porque aparte la información es el primer paso, yo trato de comentar para estar sano. Y fíjate que estaba yo pensando que dentro de la salud mental, creo que últimamente tenemos más acceso a información sobre cómo cuidarla, lo cual no quita que el acelere y las cosas que sucedan eviten la ansiedad o la depresión o todo eso, que también influye, tengo entendido, en todo lo que puede ser el que aparezca una demencia. ¿Es correcto esto? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La depresión en estadios de la edad media y conforme avanza la edad, se asocian fuertemente, sobre todo cuando la depresión aparece ya en la tercera edad, se asocia fuertemente a lo que son las demencias. Ahora, acabamos de salir de una pandemia, la cual estuvimos confinados casi por 3 años, y ese aislamiento social fue un marcador bien importante porque otro de los factores de riesgo para desarrollar demencias es precisamente el aislamiento. Una persona que se encierra en su casa, por la razón que sea, o se aísla de las personas, es un factor de riesgo importantísimo para terminar por desarrollar eventualmente una demencia. Entonces, es uno de los factores que tenemos que cortar y que es súper sencillo. Yo les digo, bueno, no te cuesta nada que cruces la calle y te pongas a platicar con tus vecinos. No importa si vives en las lomas o si vives en la colonia más modesta de la ciudad en la que vivas, siempre habrá alguien con quien puedes platicar. La interacción social es importantísima. Ahora, hay personas que dicen, bueno, ahorita yo no puedo, no sé, cuando vino el COVID, estoy enfermo de COVID, mi familia está enferma. Sí, pero puedes platicar con otras personas, no necesariamente con tu núcleo social con el que te sientes cómodo. Es importante, las conexiones sociales son fundamentales. Es uno de los factores más importantes para evitar no nada más lo que es la depresión, las demencias, para otras cosas. Fíjate, hay unos estudios muy interesantes donde se analizó personas en aislamiento social con depresión y se analizaron las células de defensa y se vio cómo aquellas personas deprimidas, sus células de defensa responden más pobremente cuando se expone a bacterias, a virus, que cuando está funcionando bien. Son datos bien interesantes. Qué impresionante, ¿verdad? Porque luego también ya muchos nos quedamos un poco con la maña de trabajar mucho más en la casa, de ya no ir a las oficinas, que no es una maña, ¿no? Es una cosa muy práctica porque también ahorras en muchos sentidos, en tiempo, en todas, o sea, todo es el balance, como siempre dice, ¿no? El balance. Y pero sí tener muy claro que esa interacción, que ese asomarnos a ver qué es lo que está pasando, hay que seguirlo haciendo. Por eso las clases o sea, en conjunto para hacer ejercicio o para meditar juntos o para aprender algo, lo que sea, siempre esa idea de interactuar. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que presentan tus pacientes? ¿Te refieres en términos de este comportamiento social? No, sí, de este comportamiento y de salud, o sea, ¿qué es lo que, o se junta? Sí, fíjate que se junta mucho. Las personas que se aíslan socialmente padecen más enfermedades normalmente y se descontrolan más de sus enfermedades. Ahora, ya en términos generales, ¿qué es lo que vemos más en la consulta de geriatría? Pues definitivamente la entidad llamada pluripatología y polifarmacia, es decir, las personas que llegan porque padecen muchas enfermedades y traen una bolsa llena de medicamentos y no saben qué es lo que sí les conviene tomar, qué hay que modificar. Ese es algo de lo que vemos muchísimo. Cuando nosotros volteamos a ver la salud mental, la depresión es muy, muy frecuente y vimos un pico impresionante durante la pandemia y que todavía lo vamos arrastrando. Eh, por supuesto, demencias con todas sus complicaciones, aquellos que tienen
cambios de comportamiento, el famoso delirium, y todas las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión. Entre todas ellas hay una que a mí en lo particular me gusta mucho mencionar, porque es la olvidada. Es la enfermedad que nadie le hace caso, que cuando uno va a la consulta pública, privada, de a todo mundo nos preguntan por diabetes, por hipertensión, por todo, pero se nos olvida la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad catastrófica. De hecho, si lo ponemos así fríamente, es más probable que tú y que yo fallezcamos producto de una fractura por osteoporosis que por cualquier otra enfermedad crónica degenerativa, por cáncer de mama, cáncer de próstata, y casi no le hacemos mucho caso. Y cuando uno voltea a ver realmente cuáles son los factores de riesgo, son muy parecidos a los que platicábamos ahorita. La inactividad física, los malos hábitos, descontrolarnos de las enfermedades, el aislamiento social, malos hábitos alimenticios. Y entonces yo creo que la osteoporosis en mi consulta da cuenta de un 30-40% por lo menos. Es bastante, bastante frecuente. La parte, pues a lo mejor ahí mala, es de que no todo el mundo venía por eso. Venían por otras cosas y esto en el interrogatorio y en la búsqueda intencionada es donde se encuentra. Entonces, la gente no está tan consciente de que tenemos que pensar en nuestros huesos. Son tan importantes como el corazón, como los pulmones, como los riñones. O sea, las mujeres saben que cada año tienen que ir a hacerse su papá Nicolau, a la revisión del ginecólogo, pero casi nadie sabe que hay que hacer su densitometría, depende de la edad que tenga, es la frecuencia. Los hombres nos pasa igual. Hoy en la tarde justamente vi un paciente con cáncer de próstata y yo le preguntaba, ¿y sus densitometrías? Me dice, ¿qué es eso? Claro, ¿qué es eso? Yo, bueno, nunca se le hicieron estudios para ver la calidad de sus huesos. Dice, no me habían dicho siquiera. Resulta que los hombres que padecen cáncer de próstata, cuando reciben tratamiento para el cáncer de próstata, empiezan a perder huesos de una manera al doble de velocidad que una mujer posmenopáusica. Es Uy, decir, es catastrófico, el hueso se va para abajo rapidísimo y aún peor, cuando los hombres nos fracturamos por osteoporosis, nos va mucho peor que las mujeres. Tenemos más complicaciones respiratorias, infecciosas, nos morimos mucho más que las mujeres, o es más probable la muerte. Es decir, y casi nadie habla de eso. Nos olvidamos totalmente de esa entidad. Por eso yo la llamo la gran olvidada de las crónico-degenerativas. pues sí, sí es la gran olvidada y realmente es lo que tú dices. ¿Qué es eso? O sea, es que no les hacen las densitometrías a los hombres. O sea, a nosotras sí nos lo hacen mucho más bien en el paquete, casi, densitometría, mastografía y Papa Nicolau. Y en cambio a los hombres como que está muy dejado hacia un lado esa parte y creen que nunca se van a romper. Y yo quiero pensar que no necesitas tener cáncer en la próstata para que te pueda dar osteoporosis. O sea, para la densitometría es aunque no hayas tenido cáncer en la próstata, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Fíjate que la recomendación para densitometría en hombres es 70 años en delante, a menos que tengas algún factor de riesgo. Si tú tienes algún factor de riesgo como obesidad, tabaquismo, etilismo, sedentarismo, tomas muchos medicamentos, se sugiere que sea de 50 años en delante, prácticamente igual que las mujeres. Pero esto es algo que inclusive en áreas de especialidades, tú platicas con especialistas de adultos y no estamos conscientes de ellos, no lo sabemos, como que nos ha faltado empaparnos más en ese tema de la osteoporosis. Afortunadamente la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, de la que formo parte, tiene muchos años difundiendo esto entre diferentes especialidades clínicas, quirúrgicas, y cada vez se toma un poco más de conciencia, pero creo que nos hace falta todavía permear más entre las personas, que el hombre y la mujer lleguen con su médico y le digan, oiga, quiero mi densitometría, así como llega la mujer a pedir su papá Nicolau, como el hombre dice, oye, me toca mi examen de próstata. No, espérate, mi densitometría porque tengo factores de riesgo, o platíqueme, o háganme la evaluación. Tengo factores de riesgo si yo no sé cuáles son y que se me analice. Entonces yo creo que es bien importante este tipo de eventos de difusión para Claro, mejorar la calidad de la salud de las personas.
Pues te agradezco mucho, Hugo. Realmente sí, qué bueno que has estado con nosotros en el festival. Qué bueno que puedes estar aquí a nivel, o sea, que en el radio, que se oiga por todos lados tu plática. Y qué bueno tomar conciencia, ¿verdad? Porque ya con eso es como dar un paso muy grande. El saber, yo escuché que lo de las demencias y el oído, ya escuché lo de la densitometría. También se está escuchando las encías y las demencias, que eso no sé qué tanto digas. Fíjate que cualquier proceso que te lleve a algo inflamatorio, de hecho se llama, ese es el término en inglés, inflammaging, cualquier proceso de inflamación en el área que sea, te genera un envejecimiento más acelerado, físico, mental, óseo. Parte fundamental, ahorita que mencionas las encías, es parte del tubo digestivo y ahora sabemos que lo que es la microbiota, lo que es esas bacterias buenas que viven en nuestro intestino, son importantísimos y por muchos años las dejamos así vistas de lado. Cuando la cantidad de material genético que tienen esas bacterias en nuestro tubo digestivo es mayor que el material genético que tienen todas las células de nuestro cuerpo. Digieren los alimentos por nosotros, fabrican hormonas para nosotros, fabrican vitaminas para nosotros, como es la vitamina K. Es decir, son fundamentales y sabemos que tenemos que tratarlas bien para que nuestro envejecimiento sea más saludable. Hay un balance ahí entre firmicutes y bacterioides que cuando se altera, nuestra salud se va para abajo, pero es fundamental todo eso que mencionas y empieza, por supuesto, en las encías. Oye, ¿y tú no paras de estudiar? Híjole, quisiera uno tener 36 horas al día para que alcanzara uno con el tiempo, pero la verdad es que hay tanta información en todas las áreas que no alcanza uno a mantenerse al tanto en todas las áreas, pero el chiste es ir buscando en lo que es el área de uno y pues tratar de formarse lo mejor posible, ¿no? Porque a fin de cuentas, el paciente confía en ti, tú le vas a dar consejos en base a lo que tú has estudiado, a lo que tú has aprendido. Y si no le estudias, pues realmente no le puedes ofrecer mucho al paciente. El Entonces, yo actualizarse, ¿no? También. Sí, claro, es nuestra obligación estar actualizados. Claro, tú me preguntas, oye, ¿cuál es la mejor manera para los niños de atenderlos? No sé, ¿verdad? No es mi área, pero sí en el área de nuestra especialidad tenemos la obligación de estar actualizando, de estar al tanto y bien importante también fomentar y crear información nueva. Yo creo que todos los médicos deberíamos de ser investigadores y deberíamos de publicar lo que nosotros identificamos. Desafortunadamente somos muy pocos los que nos ponemos a investigar, a publicar, compartir esa información que nosotros tenemos con los demás es importantísimo, porque lo que nosotros aprendemos es porque alguien lo compartió con nosotros. Entonces, creo que debe ser recíproco. Ay, pues Hugo, muchísimas gracias de veras, por tanto que aprendemos de ti. Y pues esperamos, año con año vamos a venir a León, entonces el año que entra otra vez platiquemos de todo lo que ha ido avanzando y de todo lo que va saliendo. Nada más darles un último mensaje a las personas que te están escuchando. Pues agradecerte la invitación, agradecer a las personas que nos están escuchando el tiempo que dedican a esto. Y yo quisiera mencionarles un texto que escribió la doctora Paola Timiras hace ya algunas décadas. Y cuando ella hablaba de lograr el envejecimiento saludable, decía, claro, hay que mantener la mente activa, tenemos que hacerlo, tenemos que aprender cosas nuevas. Decía, hay que mantener actividad física todo el tiempo, nuestro cuerpo tiene que estar activo, tenemos que evitar las enfermedades. Y en ese círculo, en la parte superior ponía, tenemos que disfrutar la vida, tenemos que interactuar con las personas. Ella postulaba que el hecho de que podamos disfrutar lo que hacemos, no importa a qué nos dediquemos, no importa con quién convivimos, pero que disfrutemos esa plática con la persona que nos topamos en el pasillo, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo. Eso es tan importante como todas las medidas. Entonces yo los invito a que se olviden del teléfono, hay que entrar más en contacto con las personas. Ese es un abono fabuloso para que podamos tener un envejecimiento exitoso y saludable. Pues qué excelentes consejos y qué bonita manera de cerrar. Muchas gracias, Hugo. Hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo, saludos. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.